Uy, ya no hay que hablar. Bendiciones, amados hermanos. Este es su programa Unción 1020 Los Ángeles. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram y muy pronto en Listen to My Radio. Es para nosotros un privilegio estar una vez más aquí en esta plataforma para que seamos de bendición para otros. Si este programa es de bendición para tu vida, te pedimos que por favor lo compartas con amigos, familiares, para que se puedan suscribir y que sean de bendición para este programa, para que puedan escuchar las enseñanzas que nosotros tenemos. Como siempre, yo soy tu presentador, Jorge Álvarez. Es para mí un privilegio estar una vez más aquí. Tenemos nuestro segmento de hoy, que es Aprendamos de la Biblia. Quisiéramos recordarte que en los segmentos pasados estuvimos hablando de que íbamos a tener un segmento de preguntas y respuestas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque gracias al Señor, algunos suscriptores nos han enviado sus preguntas para que nosotros le contestemos a la luz de la palabra del Señor, y para que ellos puedan ser edificados en lo que es la palabra del Señor, y a la vez seguir nosotros con este trabajo que el Señor nos ha encomendado, para que llevemos la palabra a todas las personas, porque la palabra del Señor dice: id y haced discípulos. Y tenemos que predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que otras personas puedan salir edificadas. Como veíamos en los segmentos pasados, estuvimos hablando de Lázaro y el rico, y a la luz de esta enseñanza nos dimos cuenta que y aprendimos muchas cosas, de qué está compuesto el ser que tú ves aquí en esta pantalla, que soy yo, que estoy compuesto de cuerpo, alma y espíritu. También estuvimos hablando de los 5 sentidos, que es lo que nos ayuda a que nosotros nos podamos desenvolver aquí en la tierra, ¿verdad? Y también estuvimos estudiando acerca de 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta de que estudiamos mucho con respecto a una preparación. Estuvimos hablando también de la escala de la consagración, que hoy día vamos a tratar la forma de explicártela un poquito más a cabalidad. Y tenemos aquí a mi hermano Julio Mijangos, que es el que nos va a dar las preguntas para que nosotros las podamos contestar en esta hora. Pero antes quisiera hacer una oración para pedirle auxilio al Espíritu Santo, para que podamos ser guiados por Él, porque acuérdate que Él es el que nos guía hacia todo entendimiento, para que nosotros conozcamos más de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a través de tu Santo Espíritu, venimos una vez más, Señor, en este segmento, Padre, para poder ser de bendición para muchos, Señor, para que todos escuchen de la palabra tuya, Señor, y puedan alcanzar, Señor, aquel llamamiento que tú nos has dado como seres humanos en esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que este segmento sea de bendición para otros, Señor, y que podamos ser edificados, y que podamos entender, Señor, el propósito por el cual estamos en esta tierra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, así es, amados hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, donde usted se encuentre.
En esta preciosa ocasión nos encontramos acá con nuestro hermano Jorge Álvarez y estaremos dando inicio al segmento de preguntas y respuestas en base al tema que el hermano ha estado tocando. La primera pregunta que tenemos acá, hermano Jorge, dice, ¿quién nos enseña de los lugares intermedios? Hermano Jorge. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, hemos estado enseñando en estos últimos segmentos, como le decía, de Lázaro y el rico. Y eso lo encontramos en Lucas 16, 22 al 26. Usted se dará cuenta, si usted tiene su Biblia, usted se dará cuenta de que en este versículo el Señor empieza a hablar de un hombre rico y de Lázaro. Entonces dice en el transcurso de este texto, de este capítulo, Lucas 16, 19, dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y ahí es donde el Señor nos empieza a explicar, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos empieza a explicar todo lo que sucedió ahí. ¿Por qué fue que Él nos lo enseñó? Usted ya se dio cuenta que a la luz de la palabra del Señor necesitamos casi 5 segmentos para darnos a explicar, para darnos a entender de lo que el Señor quería comunicarnos. Entonces, como le repito, usted abre su Biblia. Yo estoy aquí en la Biblia de las Américas. Cuando yo abro mi Biblia aquí en mi computador, me doy cuenta que aparecen unas letras en rojo. Usted creo que las podrá divisar también. Y hay veces que también cuando leemos la Biblia, cuando tenemos la Biblia en libro, vemos de que hay unas palabras escritas en rojo, porque ya vio que cuando hablamos de la historia de nuestro Señor Jesucristo, se necesitaron 4 personajes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces estos 4 son los que dan a conocer en diferentes ángulos lo que es la historia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y nos damos cuenta que aparecen las letras en rojo. Yo sé que cuando éramos niños la maestra siempre nos enseñó de que era de mala educación escribir con letra roja, porque decía que era importante que escribiéramos con negro. Pero aquí, cuando se trata de la Biblia, el que digamos, las agencias publicitarias pusieron esta forma de verlo en letras rojas, para que nos demos cuenta que cada vez que leemos en letras rojas es nuestro Señor Jesucristo hablando. Entonces, aquí nos damos cuenta que en el desenlace de la historia de rico y de Lázaro, vemos que el Señor nos da una enseñanza, y esa enseñanza nos da a conocer una probadita de lo que va a ser el otro lado, ¿verdad? Porque acuérdense que Él es el único que nos podía enseñar esto, porque mire, hasta ahorita hemos visto personas, hemos oído personas que han venido, que volvieron a la vida otra vez, estuvieron muertas y vienen contando testimonios de lo que vieron del otro lado. El Señor de alguna manera nos está mostrando de que hay cosas allá del otro lado de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero ¿por qué el Señor nos muestra estas cosas tan importantes? Es para que nosotros nos apercibamos de lo que estamos viviendo. Porque mire, hay muchas personas que me dicen a mí, ¿a quién puedo creerle? ¿Qué religión es la perfecta? Y quiero decirles de que nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos al Cristo de la gloria. Y es basado a lo que es la palabra del Señor. Y que es importante que cada palabra que nosotros decimos tiene que ser apoyada por un texto bíblico. Porque, como decía un apóstol fundador, el texto que no trae contexto es un puro pretexto. Entonces, prácticamente nosotros venimos y desempeñamos toda nuestra labor guiados por la palabra del Señor. Porque si no tenemos un contexto es un puro pretexto, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta, ¿quién nos enseña de los lugares intermedios? Es nuestro Señor Jesucristo. Y usted se dará cuenta que ahí está el libro de Lucas 16, 22 al 25 y de la historia de Lázaro y el rico. Amén. Amén, así es, gracias por esa respuesta. Tenemos otra que dice, ¿cuál es el lugar intermedio para los no cristianos? Sí, también estuvimos hablando de eso, porque fíjese que es importante saber de que el Señor nos está mostrando a través de este estudio cuáles son los lugares intermedios. Si esto lo vemos, quiero que abramos la Biblia una vez más
en Mateo 5:22. Y también tenemos Mateo 10:28 y Mateo 23:33. Pero vamos a empezar con Mateo 5:22. Aquí nos damos cuenta: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ahí nos damos cuenta que es un texto que hemos leído. Ahora vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28 para tener más claridad en la respuesta que les quiero dar en esta hora. Y así vamos a ir desarrollando las preguntas que tenemos en esta hora, ¿verdad? Para que todos aquellos que tengan una duda, una curiosidad, que por favor nos hagan llegar las preguntas que tengan, ¿verdad? Apúntenlas, y en nuestros segmentos venideros vamos a tener un poquito más de luz en lo que estamos enseñando. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí nos damos cuenta que está hablando del infierno. Y también está Mateo 23:33. Y aquí nos damos cuenta que la palabra del Señor nos está mostrando que el alma de un no cristiano va a un lugar que se llama la Gehenna o infierno, como lo estuvimos hablando en nuestros estudios anteriores. La Gehenna o infierno. Entonces, esto es para personas que no aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Son aquellas personas que pues fallecieron, la muerte los alcanzó y no tuvieron oportunidad de entregarle su vida al Señor. Porque acuérdate que este segmento es evangelístico. Y mire, aquí tenemos el texto, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí nos damos cuenta que habla una vez más de lo que es la Gehenna o el infierno. Entonces, esto sería para lo que es el ente alma. El alma va a ir a ese lugar intermedio. Estuvimos hablando en el transcurso de la enseñanza que estábamos dando, que todos aquellos personas que no recibieron el sacrificio expiatorio de Jesús para ser salvos, o a los creyentes que apostataron, cuando mueren su alma va al lugar intermedio. Entonces aquí nos damos cuenta que este sería el lugar para las personas que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando hablamos de espíritu, el espíritu va a la Babilonia celestial. Ya vio que el Padre es el que recoge a todo lo que es espíritu y lo lleva, o sea, a la Jerusalén espiritual, o si no a la Babilonia celestial. Entonces aquí nos damos cuenta, vemos en Apocalipsis 17:5 y Apocalipsis 18:2. Ahí nos damos cuenta cuál es qué es lo que va a pasar con lo que es el espíritu de esa persona que no quiso nada con nuestro Señor Jesucristo. Y mire, hermano, qué tremendo, porque estamos en días finales. Ahora es cuando nosotros nos damos cuenta de que es cuando más se está predicando al Cristo de la gloria. Es cuando más se está mandando mensajes por las plataformas sociales, están mandando por YouTube, por Facebook, y hay muchas personas que le ponen más importancia a cosas que no tienen nada de edificación y no le ponen importancia a un texto bíblico, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Entonces la palabra llega para libertarnos, pero muchos no están tomando en cuenta estas verdades, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el alma va a un lugar que se llama Gehenna o infierno, y el espíritu va a la Babilonia espiritual. Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando estamos viendo esta parte es de que nosotros nos sinceremos y que nos demos cuenta de que esto es más serio de lo que nosotros nos podemos imaginar. Esto es algo de vida o muerte. Yo quisiera que las personas tomaran muy en cuenta esto, porque es algo que las personas van a enfrentar. Amén. Y seguimos con la siguiente pregunta. Sí, claro. La pregunta siguiente dice: ¿cuántos son los lugares intermedios? ¿Cuántos son los lugares intermedios? Amén. Mire, lugares intermedios, aquí en este estudio nos dimos cuenta que tocamos unos cuantos, pero la cantidad en sí son un poquito más de 19 lugares intermedios.
En una oportunidad, en otro segmento, vamos a tratar la forma de unificarlos todos y dar una explicación de cada lugar, qué personajes van a llegar ahí y qué personas son las que van a llegar, porque acuérdense que estuvimos hablando de la Gehenna o infierno. Eso fue lo que acabamos de estar mencionando ahorita, que es donde va el alma de la persona que no quiso nada con el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. El Hades es otro lugar donde nos damos cuenta que fue el rico. ¿Y por qué sabemos que fue el rico ahí? Porque Lucas 16, 19, 22 y 25 nos lo aclara. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que viene el rico y levanta sus ojos, dice la palabra del Señor, y cuando levanta sus ojos él ve a Abraham y ve a Lázaro allá en el seno de Abraham, ¿verdad? Entonces, una pregunta es esta, muy clara. ¿Cómo es que él identificó a Abraham? Era porque él es hijo. Entonces, ahí, en ese lugar del Hades, van a ir aquellas personas que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero ojo, pero que apostataron y que no siguieron el caminar. Acuérdense que estuvimos hablando de que después de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, es importante darle seguimiento, porque después viene el bautismo en agua, que hablamos que era la primera administración de su alma. Y también estuvimos hablando de que iba a haber una línea para que nosotros nos guardáramos, ¿verdad? Una línea para que nosotros vengamos y que nos consagremos. Entonces aquí vemos que mencionamos el Hades. Bueno, voy a empezar de nuevo. La Gehenna o infierno, el Hades, el seno de Abraham o paraíso. Cuando hablamos del paraíso nos damos cuenta de que es un lugar que se mencionó en la palabra del Señor. Más adelante lo vamos a estar explicando. El abismo, que es el lugar donde van otras creaciones. Así como aquel gadareno que le pedía a nuestro Señor Jesucristo que por favor no lo enviara al abismo, que dice no nos atormentes antes de tiempo. Imagínense, hasta esas creaciones saben que ya les llega su turno, ya les llega su día, ¿verdad? El abismo, el tártaro, el sepulcro, el Seol, la Jerusalén celestial y la Babilonia espiritual, ¿verdad? Que estuvimos hablando ahorita para que nosotros nos demos cuenta. Pero hay mucha tela que cortar y en unos estudios más adelante vamos a estar explicando un poquito más detalladamente para que usted quede bendecido y que usted sepa en dónde está parado. Amén. Amén, así es. Gracias por la respuesta, hermano. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los pasos para la consagración? ¿Cuáles son los pasos para la consagración? Amén. Qué interesante pregunta. Mire, hay personas que han hecho estas preguntas porque, mire, una cosa es cierta. Cuando la persona viene y escucha la palabra, ya nunca jamás va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque la palabra penetra, hace división entre la carne y el espíritu, y es donde nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene poder. Esa persona que escuchó estos mensajes, estos segmentos, ya no es la misma persona. ¿Y todo por qué? Porque lo explicamos antes de que venimos de la escuela del Padre. Dice que todo aquel que estuvo en la escuela del Padre es el que me sigue a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros de alguna manera fuimos instruidos en espíritu, allá en la casa del Padre, en la escuela del Padre, ¿verdad? Y ahora estamos en la escuela del Hijo, que es el ámbito que estamos viviendo, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, mire, ¿cuáles son los pasos para la consagración? Muy sencillo. Nuevo nacimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, consagración, santificación, exaltación y glorificación. Y mire, cada uno de estos, del 1 al 7 que mencioné, tiene una explicación muy detallada, muy profunda. Les prometo que en segmentos más adelantito vamos a estar hablando de esto para que usted, a la luz de la palabra, quede satisfecho y para que usted tenga un crecimiento. Y algo muy importante, usted va a ir conociendo dónde fue que estuvo antes de estar en esta tierra. Amén. Amén, así es. Dice la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué parte de la Biblia se menciona el paraíso? ¿Podría usted mencionarlos, por favor? Amén. Mire, hay muchos lugares donde se menciona el paraíso. Por ejemplo, vemos la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando dice que fue llevado al tercer cielo, que exactamente es donde se encuentra uno de los paraísos, ¿verdad? Entonces, otra de las partes, vemos que cuando Jesús estaba crucificado, llegó uno de los dos ladrones y le dijo que no se olvidara de él cuando llegara a su reino. Y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí
es donde nos vemos que el Señor Jesús menciona en Lucas 23:42. No sé si lo podemos poner por ahí. Lucas 23:42 es donde nos da a conocer nuestro Señor Jesucristo lo que nosotros llamamos el seno de Abraham o el paraíso. Imagínense, el seno de Abraham, sabemos que Lázaro fue mencionado, que él estuvo ahí. Y en el caso del ladrón de la cruz del Calvario, dijo también en Lucas 23:42, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y más adelante ahí en el 43 nos podemos dar cuenta de que dice el Señor, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, imagínense qué grandioso sería ese momento que el Señor venga y que nos diga, ciertamente estarás conmigo hoy, ¿verdad? Tal vez ese es el día que estamos, el último día que estamos en esta tierra, y viene nuestro Señor Jesucristo y nos da algo así, una promesa muy, muy tremenda. Y como le decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando hablamos de ganancia, estamos dando a conocer de que nos están quitando de esta tierra, pero nos están llevando a un lugar mejor. Y por eso es de que nuestra vida la tenemos que dar para Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Sí, sí, así es. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿cuál es la evidencia del nuevo nacimiento? ¿Podría usted darnos información o hablar al respecto? ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? Y muy acertada la pregunta, porque créanme que tenemos una historia también en la Biblia, Juan 3, si usted lo quiere leer en su casa un día, llegó un personaje llamado Nicodemo y llegó a visitar a nuestro Señor Jesucristo, pero mire, llegó de noche. Yo creo que era para que no lo fueran a ver, ¿verdad? Porque imagínense, un maestro de la ley llegando a hacer una pregunta a un pobre carpintero, porque acuérdense que Jesús fue un carpintero, pero él no quería quedar mal, pues, pero llegó y le hace una pregunta y antes de que él le hablara a Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le contestó Nicodemo? ¿Cómo es posible de que vuelva al vientre de mi madre siendo ya viejo? Imagínense cómo fue la idea de él en su cabeza, cómo lo descifró. Y viene el Señor y le dice, ¿cómo es eso de que tú siendo un maestro de la palabra no entiendes lo que te estoy preguntando, lo que te estoy diciendo? Y mire, la evidencia del nuevo nacimiento, una es, cree que Jesús es el Cristo. Voy a dar los textos bíblicos para que usted los lea en su casa. Cree que Jesús es el Cristo. 1 Juan 5:1. Ya no practica el pecado. 1 Juan 3:9. Se hace justicia. Empieza a aprender lo que es la justicia. 1 Juan 2:29. Y hay otra que dice, se tiene la capacidad de amar, empieza a amar a sus semejantes, ¿verdad? 1 Juan 4:7. Se puede vencer al mundo. 1 Juan 5:4. Y otra, 1 Juan 5:5. Y la última sería, se anhela crecer y desarrollarse espiritualmente. 1 Pedro 2:2. Y por eso nos damos cuenta que nosotros cuando vemos estas situaciones en una persona que acaba de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, se genera aquello que nosotros llamamos que está viviendo su primer amor, ¿verdad? Empieza a manifestar todas estas cosas, porque mire, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor viene, se presenta con nosotros, Él es la verdad, y empezamos nosotros a sentir aquella diferencia, y queremos empezar a pasar estas situaciones, porque mire, algo muy tremendo es saber de que cuando ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Pero bueno, yo siento que el tiempo nos ha avanzado, y quisiera poner un paréntesis, ya que dijimos que solo iban a hacer 6 preguntas y se nos ha ido el tiempo. Les prometo que podrían ser más si usted nos manda sus comentarios. Lo puede poner ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram, las preguntas que usted quiere mandar para que nosotros le demos seguimiento a la luz de la palabra. Pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis presentándote al Cristo de la gloria. ¿Te gustaría aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Te gustaría empezar esta caminata de consagración? ¿Te gustaría empezar a disfrutar la compañía del Espíritu Santo? Solo levanta tu mano, cierra tus ojos y sigue conmigo. Yo te voy a guiar en palabras de oración. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida juntamente con el Espíritu Santo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Enséñame a llevar una vida nueva, agradable a ti.
escribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Señor, que no sea la misma persona que he sido siempre. Quiero experimentar el nuevo nacimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y como le dijimos, el próximo paso de la consagración sería el bautismo en agua, que hemos visto a la luz de la palabra que muchos ministros, después de que predicaron la palabra, en el caso de Felipe, cuando le predicó a un eunuco, lo primerito que le preguntó es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces le sugerimos de que vaya a una iglesia, que se congregue en una iglesia donde prediquen la sana doctrina, y para que usted aprenda más de lo que es la escala de consagración. Acuérdese que los tiempos son finales. No sabemos en cuánto tiempo el Señor ya viene. Podría ser ahorita mismo, podría ser hoy en la noche, podría ser mañana. Pero una cosa es muy cierta: si usted se está preparando, usted podría ser como ese ladrón que estuvo en la cruz del Calvario, que el Señor inmediatamente le dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso. O podría ser como como Lázaro, ¿verdad? Ese mendigo que aceptó, lo llevaron al seno de Abraham, y ahí está gozándose, esperando el galardón que el Señor le vaya a dar. Acuérdense que estos lugares intermedios no son finales. Estos son lugares donde van a estar en una antesala para el lugar que les toca ir. Pero lo bueno es de que tú acabas de aceptar a Cristo como tu único Salvador, y tú ya vas en camino para la patria celestial. Así que si tú quieres saber más de lo que es la palabra, por favor, mándanos un comentario ahí en nuestra página de internet, en YouTube, Facebook, Instagram. Y muy pronto vamos a estar poniendo mi número de teléfono personal si tú quieres llamarnos para que te dé respuesta a la luz de la palabra, para que tú seas más edificado. Acuérdate, esto es importante, de que tú compartas esta señal. Puedes mandar estas plataformas, ser de bendición para otros. Empieza tu llamamiento de evangelista, de evangelismo, ¿verdad? Que empieces a propagar las buenas nuevas. Así como aquella mujer samaritana solo escuchó lo que Jesús le decía y llegó corriendo a su pueblo a decir que había encontrado al Mesías. Entonces lo mismo te invitamos a ti a que hagas, y por favor dile de que estamos predicando del Cristo de la gloria. Estamos en tiempos finales y el tiempo se nos ha ido. Solo quiero decirte que felicidades por haber hecho esa confesión de fe, y sabemos de que ahora ya no eres una creación, ahora eres hijo, porque ahora eres coheredero con Cristo Jesús. Así que te invitamos para el próximo segmento. Vamos a tener más preguntas y respuestas, y también vamos a tener más de lo que es la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga ricamente, y te esperamos en Unción 1020 y nuestro segmento Aprendamos de la Biblia. Dios te bendiga ricamente. Se alegrarán, se gozarán, mas los justos se alegrarán, se gozarán del Listo. Señor.